Vamos a comenzar con los ejercicios de programación. En primer lugar, vamos a hacer unas escenas para mostrar texto en pantalla. Comencemos creando un nuevo proyecto. Yo lo voy a crear en la versión 2021 para empezar a modernizar un poco nuestros proyectos. Voy a hacerlo con la plantilla 2D Core y el nombre del proyecto va a ser ejercicios de programación. Esto va a crear el proyecto y va a abrir Unity. Se va a tomar su tiempo, así que vamos a pausar y volvemos cuando haya terminado de cargar. Bien, esta es la apariencia de Unity 2021. Es diferente a la de 2018, que es la que veníamos utilizando, pero las funcionalidades son las mismas y hay algunas cosas nuevas. Pero vamos a ver que se puede usar tranquilamente sin tener que aprender demasiadas cosas nuevas. Hagamos lo que ya veníamos haciendo, que es arrastrar la pestaña Game. Fíjense que sigue estando acá. Y al costadito, para para tener a la vista tanto la escena como la pestaña Game. Y cambiemos el Free Aspect por 16:9, como estamos acostumbrados a hacerlo. Ahora, estos ejercicios de programación, vamos a comenzarlos con una escena donde podamos mostrar texto en pantalla. Para eso vamos a crear un elemento de texto en la escena. Voy a hacer botón derecho aquí en la hierarchy, en un lugar vacío, y vamos a crear un elemento de UI. Si se fijan, acá ya no existe la opción de text. Bien, el elemento text que veníamos utilizando fue sustituido, reemplazado por text mesh pro, una, eh, otro tipo de texto. Vamos a utilizar este y les muestro rápidamente cómo se utiliza. Lo primero que nos sugiere es que importemos, en realidad no nos sugiere, es necesario importar los TMP Essentials. Son unos recursos que ya están instalados con Unity, lo único que tenemos que hacer es eh, agregarlos a nuestro proyecto. Es hacer clic en este botoncito nomás. Hacemos clic ahí, va a descomprimir e instalar en nuestro proyecto algunos recursos. El otro botón no hace falta, son simplemente como dice acá, ejemplos y extras. Lo voy a cerrar. Y aquí vemos que ya creó eh, el elemento Canvas, que es el contenedor de toda la interfaz gráfica. Un elemento Event System, que se encarga de administrar los eventos de los elementos de UI. Y dentro de Canvas, jerárquicamente vinculado, un elemento text, que es el que nos interesa a nosotros. Si lo analizamos aquí en el inspector, vemos que tiene un Rect Transform, igual que el texto anterior que ya conocemos, el Canvas Renderer, igual que el anterior, y la diferencia acá es el componente que administra el texto, que en la versión vieja es Text, y en este caso es Text Mesh Pro Text UI. Em, Vamos a ver que eh, los- las propiedades son parecidas. Tenemos acá un campo para poner el texto, ¿sí? Acá se escribe texto. em, y también tengan en cuenta lo que habíamos visto, el tamaño dentro de la pestaña Scene de lo que son los elementos de UI no no es relativo al tamaño, digamos, real en eh, en la pantalla. Por ejemplo, este marco que vemos acá representa nuestra pantalla de juego. Y aquí en la escena vemos que solamente la C ocupa gran parte de esa pantalla. Sin embargo, si vemos la pestaña Game, no vemos aquí ese pedazo de letra,
sino que vemos el texto mucho más pequeño acá abajo. Y eso es porque, ya les digo, son diferentes espacios. Hagamos doble clic en Canvas para ver, ahora sí, esta es la representación del espacio del Canvas que abarca toda la pantalla. Y acá vemos cómo efectivamente vemos una correlación entre lo que se ve en la pestaña Game y lo que se ve en la pestaña Scene. Yo voy a utilizar la herramienta Mover para mover este texto aquí al centro de la pantalla. Ya no está más acá arriba en esta versión de Unity, las herramientas de transformación, las tenemos acá en esta barra de herramientas. Toco este botoncito que es la herramienta Mover o toco la W en el teclado. Selecciono el texto y lo arrastro al centro. Si utilizamos la herramienta Rectool, está aquí, y desplegamos el componente RecTransform, cuando arrastramos un elemento de UI, nos permite, vemos acá unas líneas punteadas que marcan el centro del canvas, vertical y horizontal, y podemos ajustar nuestro elemento para que se centre perfectamente. Ahora que lo tenemos en pantalla, podemos ver aquí, seguir viendo las propiedades. Acá se escribe texto, ¿sí? En este campo. El tipo de texto, bueno, esto nos permite poner, serían como etiquetas de HTML donde podemos ponerle como un estilo del texto, ¿sí? Si queremos que sea un título o un encabezado. Bueno, vamos a dejarlo normal. La fuente, por ahora vamos a tener una sola, bueno, dos en realidad, que es Liberation Sans, es la que viene con TextMesh Pro. Podemos crear más fuentes, vamos a ver después cómo hacerlo. Tiene un material porque podemos aplicarle sombra y un borde. Vamos a dejar el material original. Y después elementos ya de un editor de texto normal. Por ejemplo, poner en negrita o itálicas el texto. El font size se puede modificar poniendo un numerito ahí o haciendo clic y arrastrando sobre el nombre de la propiedad. Auto size lo que hace es ajustar el texto al tamaño del recuadro de texto. De vuelta con Rectool, si yo arrastro el borde del recuadro de texto, puedo achicar y agrandar el texto que se va ajustando, como su nombre indica, el auto size. Hay un límite que es a 72, el máximo de tamaño. Sin embargo, si yo quisiera escribir un texto más grande todavía, podría desactivar el auto size y darle aquí un tamaño eh, mucho más grande. Vamos a dejarlo sin auto size y vamos a ponerle un 36. Después tenemos el color del texto, por supuesto, se puede modificar. Podemos ponerle un degradado. Esto es para si tenemos tags que los colores que yo agrego por acá de vertex color o de gradient, digamos, se impongan por sobre esos tags. No importa, es un detalle. Bueno, el espaciado, esto es interesante, una linda propiedad que tienen el TextMesh Pro, que yo puedo agrandar y achicar el espacio entre caracteres y también entre líneas. Si yo tuviese más de una línea, acá, puedo hacer que las líneas se separen un poco más. Es algo muy útil, muy versátil. Dejar todo en cero como estaba. Y la alineación, por supuesto, está alineado a la izquierda. Lo puedo alinear al centro o a la derecha. Justificarlo. Justificarlo también sin hasta la última línea. Esto es un centro geométrico. Bueno, lo voy a centrar. Y pues, es también alineado vertical. ¿Sí? Arriba, al medio, abajo. Y con respecto a la línea del renglón. Lo voy a centrar. Voy a volver a mover esto al centro. Ahí está. Y los últimos
parámetros que vamos a ver es el wrapping. Esto significa si permite que la línea, cuando llega al final del cuadro de texto, salte de línea y escriba en el siguiente renglón. Eso es el wrapping. Está habilitado por ahora. Si lo deshabilito, no me permite, va a ser una sola línea. Y el overflow, vamos a poner el neighbor, es qué pasa si se supera verticalmente el tamaño de texto, supera verticalmente el cuadro de texto. Si ponemos truncate, va a cortarlo, ¿sí? Corta el cuadro, el texto. Y overflow lo que permite es rebalsar, rebasar, superar ese área determinada por el cuadro de texto. Bueno, y hay varias opciones más, pueden investigarlas. Y las últimas dos opciones tienen que ver con mapeo, con shaders, cosas que no vamos a ver. Por último, hay aquí un material. Un material que es lo que da la apariencia a la superficie del texto. Bueno, ya hicimos un pequeño repaso de lo que es las opciones de Text Mesh Pro. Pudimos escribir en pantalla, podemos ubicarlo, pudimos editar algunas de sus opciones. Ahora vamos a ver cómo hacer para escribir desde un script en el texto.